La expresión las tres culturas es una expresión que no me gusta, porque realmente en Al-Ándalus no había tres culturas, lo que había eran tres confesiones de fe y una cultura, la cultura andalusí. La cultura andalusí nace de la realidad hispano-romana con componentes orientales llegados de Irak y de Siria. Pero digamos que los factores que contribuyen en la formación de la música andalusí es el hecho de que los íberos o los españoles de la época convivían con los llegados de Oriente y por lo tanto hubo una contribución de las dos partes para formar una música común. Acepta la cultura local y la gente de la cultura local a su vez acepta la cultura ajena que viene de fuera. Por lo tanto, ese tópico de que los musulmanes lo que hicieron fue traer una nueva cultura a un país que estaba atrasado, que estaba sumido en la ignorancia de la Edad Media, y vienen los musulmanes a enriquecer la cultura de España, eso es un tópico. Antes había gran cultura en Andalucía. Y por supuesto los árabes vienen con otra gran cultura, que era la cultura nueva del Islam. Y por eso Al-Ándalus no podía ser más que una civilización floreciente, porque tenía los dos factores importantes. Primero, aportes culturales, locales y orientales muy ricos, y la tolerancia necesaria para mezclar esas dos culturas. La tolerancia ha contribuido en el nacimiento de la música andalusí en el sentido de que había una cultura local, peninsular, visigodo, mozárabe, que los musulmanes cuando crean el país de Al-Ándalus no han destrozado. No han hecho lo que han hecho los romanos antes, cuando quemaban real y simbólicamente las culturas, pero ha habido siempre una producción cultural mozárabe cristiana en el solar andaluz o andalusí, al mismo tiempo que florecía también la cultura andalusí árabo-musulmana. Entonces, la gente cuando nacía, cuando crecía, crecía entre esas dos culturas mayoritarias. El niño crecía y escuchaba las nanas mozárabes y escuchaba las campanas de las iglesias mozárabes, y al mismo tiempo escuchaba la llamada a la oración islámica y las canciones tradicionales árabes, orientales. Por lo tanto, era fácil eh, estar en posesión de estas dos formas musicales para formar una nueva música. Y eso fue lo que pasó en el siglo XII con Aben Pace. Aben Pace, filósofo, matemático, músico, teórico, lo que hizo fue mezclar la música de los cristianos con la música de los árabes y formar un nuevo estilo musical que todos los andalusíes aceptaron y adoptaron por el simple hecho de ser una música que realmente reflejaba la identidad de Al-Ándalus. El andalusí era a lo mejor de apellido paterno árabe y materno ibérico. Por ejemplo, aquí en Tetuán se conservan, por ejemplo, la familia Torres o la familia Salas, Medina, Molina, García. Pero cuando vemos que una persona se llama Muhammad Torres, es muy significativo de la realidad cultural de ese pueblo. Es un pueblo con una fuerte raíz andaluza o andalusí, pero con componente también árabo-marroquí. Y su música no podía ser diferente. Por eso, para ser otra manifestación de la realidad andaluza o andalusí, la música también tenía que abarcar esas dos componentes culturales. Y estamos hablando de la cultura musical de San Isidoro de Sevilla, un siglo antes de Al-Ándalus, también de los aportes de los romanos, los contactos con Grecia, y podemos remontarnos hasta la época tartésica. Estamos hablando de los fenicios, los cartagineses, todos esos sedimentos culturales que forman lo que podríamos llamar el edificio llamado Andalucía. Ya en esa época era una estación muy importante, se añadía el componente árabe a la realidad andaluza.
Lo que en la historia del Andalus es que evidentemente el mundo andalusí es un mundo árabe de expresión cultural en el idioma árabe, pero poco a poco va dejando pasar una ideología diferente religiosa que es el Islam. Aquí no se entiende sin una conexión con lo que estaba ocurriendo en Oriente Medio. Cuando yo digo a la gente, ¿pero qué tiene que ver que aparezca una moneda en árabe con que sean musulmanes? La gente en España se ríe porque árabe y musulmán es lo mismo, y además le incorporan norteafricano, pero es absurdo. En Oriente Medio el árabe puede implicar judío, cristiano, musulmán, o tú puedes ser musulmán en otras partes de Oriente con cualquier otro idioma. Por lo tanto, entendí que para comprender la historia del Islam español había que comprender la historia del Islam. Y de ahí que en mi propia narración retrospectiva escribiera principalmente un libro sobre el Andalus, pero luego intentara explicar por qué viene el Islam, de dónde viene. Yo tengo una formación de historiador del Islam clásica, de cuáles son las fuentes y cuál es la forma de acercarse. Y cuando escribí ese libro me di cuenta de que al hablar de las fuentes, cada vez que hablaba de una fuente, por ejemplo, para explicar el 711, yo estaba citando una fuente del año 900 o del año 1000. Entonces, al acudir a las fuentes coetáneas con los hechos sucedidos, es cuando estalla todo. En el caso concreto mío fue cuando intenté hacer un trabajo sobre el célebre Tratado de Teodomiro. Resulta que las tropas musulmanas que invaden la península ibérica sellan un pacto con Teodomiro, señor señor del Levante español. Tutmur será en las fuentes árabes, y a partir de ahí se genera un pacto que ahí ya no hay agresión y sí habrá agresión. Y cuando me pongo a buscar la fuente del Tratado de Teodomiro, hasta el año 1000 no hay nadie que hable de eso. Entonces, el problema que tiene la historia de la entrada del Islam en España es acudir a fuentes medievales para explicar un fenómeno tardo antiguo. Se está creando una impostura narrativa posterior al servicio de una ideología que será mucho más posterior, hasta el siglo XIX. ¿Quiénes somos nosotros? Los católicos apostólicos romanos que hablamos español. Entonces, para cimentar el concepto de la unidad de España en una reconquista, tú necesitas una conquista previa. De ahí la hostilidad a mi crítica al concepto de conquista. Sí, hombre, ahora resulta que no nos conquistaron. Y entonces, ¿por qué hablaban árabe? Entonces, claro, la gente tiene una imagen de por qué se habló árabe en la península ibérica, de por qué Isabel y Fernando tomaron Granada, de por qué no sé cuándo. La idea de nuestra reconquista forjadora de la nación de España, la nación moderna, no casa con la posibilidad de que todo aquello hubiera surgido desde dentro. Es decir, que el Islam español fuera un fenómeno español, no un fenómeno de un ovni que llega y aterriza. Resulta que el cristianismo que viene de fuera de Oriente, el judaísmo que viene de fuera de Oriente, son naturales a nuestra propia idiosincrasia judío-cristiana europea, pero el Islam que viene de fuera de Oriente, igual que los dos anteriores, no lo es. Cuando el norte de África y la península ibérica rezaban, hablaban lo mismo en los años 700, en los 600, en los 500, y por lo tanto no podía haber una alienación tan grande de lo que viniera del sur en correspondencia con lo que venía de Oriente. Por lo tanto, había ahí algo que había que explicar, ¿no? No hay absolutamente ninguna fuente del año 700 que diga que hubo una invasión en la península ibérica. Pero sí tenemos fuentes del año 600, 650, en las que dicen que el verdadero problema en la península ibérica, por ejemplo la crónica de Juan de Víclaro, muy tratada por Javier Arce en su libro Esperando a los árabes, la crónica de Juan de Víclaro plantea que el problema, estamos hablando del año 600, en España, la península ibérica, Hispania, es la cantidad de invasiones que hay del norte de África. Y los llama los Mauri, porque vienen de Mauritania, y Mauri, del griego Mauri, es negro, los oscuros del desierto. Es evidente que moros, cruce de gente, de población al otro lado del estrecho y del otro lado del estrecho, eso ha sido un continuo, sigue siendo un continuo hoy, siendo una sorpresa hoy día que todavía sorprenda que la gente salta de un lado al otro del estrecho. O sea que a lo largo de toda nuestra historia basada en una geografía, pues es evidente que sigue sorprendiendo a la gente los telediarios, ¿no? Bueno, pues eso, ¿qué puede tener que ver con una religión que todavía no está constituida a 3.000 kilómetros de allí? En nuestro magma nacional católico de construcción de una reconquista necesitamos ese origen, porque después en la puerta de salida, que es la reconquista, tenemos también unos flecos que no nos hemos querido preguntar. Por ejemplo, a nosotros se nos plantea, y así se estudia en los libros de historia, que los reyes católicos cierran la reconquista el 2 de enero de 1492 en Granada, pero eso es mentira.
todavía quedan 3 guerras con Navarra. Hasta 1520 no se cierra la unidad nacional y no se forja ese Estado moderno. Mucho más cruenta la guerra de Navarra que la de Granada. Mucho más plegado es el rey y la reina, los dos, a los fueros de Navarra, que al respeto, porque nunca se respetó, de Granada. De tal manera que hoy todavía sigue siendo más barato matricular un coche en Navarra que aquí, simplemente porque estamos jugando a que España fue el producto de una unificación, no de una unidad nacional. Sin embargo, en el momento que le cuentas a un medievalista que Navarra, ¿por qué no la considera parte de la Reconquista?, ya salta el chip de la naturalidad católica de España. Entonces, ese es el verdadero eje del rechazo a lo que yo planteo, que el Islam español surge de España, y eso es lo que todavía necesita un par de generaciones de cambio de paradigma, de pensar que se puede ser español tal y como la península ibérica está situada en el norte de África, teniendo una incorporación lógica, genética, popular del norte de África, y que las ideas que vinieron de Oriente, llámese Islam, cristianismo o judaísmo, todas llegan igual en la misma forma en que mi buen amigo Juan Carlos Ruiz Souza decía que las ideas y las formas viajan, pero no necesariamente juntas. El hecho de que haya cristianismo en Alaska no implica que un tipo de Belén fue y plantó allí una bandera, ¿no? Entonces, para mí lo más importante de estos dos libros, como de la obra en general, es hacernos preguntas de cómo es posible que... Sí. Y yo tengo una losa que para mí fue importantísimo a la hora de enterrar todo el paradigma anterior de la conquista. Y es cuando descubro que Eulogio de Córdoba, San Eulogio de Córdoba, mártir de Córdoba, que murió a manos del Islam, descubro en la propia obra de Álvaro de Córdoba y de Eulogio de Córdoba, estamos hablando del año 858 aproximadamente, un siglo y pico después de la posible conquista, esos tipos todavía no saben que nos han invadido. Eulogio de Córdoba no sabe por qué tiene que consagrar en la misa cristiana en árabe. No tiene ni idea de por qué tiene que hacerlo. Y se enroca y pretende seguir celebrando la misa en latín. Y es su propio obispo el que lo ajusticia. Por lo tanto, ¿por qué nos han contado que es el Islam el que acaba con un mártir, cuando es la Iglesia que está arabizándose en Córdoba la que obliga a un pobre hombre, un sacerdote, a que tiene que consagrar en árabe? ¿Cómo es posible que no salte en toda esa conversación la idea de me lo manda el califa, me lo manda? Todavía no hay una presencia institucional de que haya venido alguien de fuera en la península ibérica, pero sí hay una arabización. Entonces, mi explicación es más lenta, es más compleja, es más intelectual, pero puesto que no llega a la primera, porque no llega con un meme de una pegatina de un partido político, pues todavía le va a quedar tiempo antes de que cale, ¿no?